trasciendo más en los medios que en mis canciones. Me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles boicoteando su apellido. Buenas noches a todos y a todas. Esto es Mil Voces. Bueno, después del domingo hay un nuevo escenario electoral. La pregunta es, ¿qué pasó en las PASO? Vamos a tratar de analizarlo. Para eso tenemos a los dos primeros invitados de esta noche. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Yossami, intelectual, miembro de Carta Abierta. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué pasó con las PASO? Gustavo López. ¿Qué pasó? Nosotros, pasan cosas contradictorias. Por un lado, el Frente para la Victoria, del que formamos parte, vuelve a ser el frente más votado y más homogéneo, porque yo resalto la palabra homogéneo porque, al igual que en el 2009, emergen distintos candidatos y distintas fuerzas políticas que son contradictorias entre sí. Estamos por debajo de la expectativa. Yo creo que hay multiplicidad de factores y también sostengo que nos va a ir mejor en el mes de octubre. Centralmente en la provincia de Buenos Aires, porque todavía había un 20, un 25% de desconocimiento público del candidato. En una ciudad como La Barría, donde el intendente hasta hace 2 meses era parte del proyecto nacional, el jueves pasado había un 30% de la población que no sabía que ya no formaba parte de este espacio. Bueno, pasó con Massa también, ¿no? Pasó Hasta con Massa. último momento estaba dentro del exactamente. No son excusas, es parte de mi interpretación. Yo creo que nosotros tenemos una pelea brutal con los grandes intereses económicos, con las grandes corporaciones, que en las elecciones de medio término el trabajo cotidiano y el trabajo sucio que hacen Clarín, La Nación, TN, etcétera, etcétera, golpea en un sector del electorado que no golpea de la misma manera. No es que dejan de hacer el trabajo. Cuando hay que elegir quién te gobierna, bueno, ahí vos meditas qué te ofrece cada uno. Yo creo que nosotros seguimos siendo esta primera fuerza homogénea, que tenemos más legisladores, o que podemos llegar a tener más legisladores que los que teníamos para renovar, y que hay que prestar atención a algunas cosas y hay que trabajar esas cosas sobre las que el electorado nos ha dicho que prestemos atención. Pero esto no significa, lo que a mí más me preocupa es que del otro lado el discurso vuelve a ser un menemismo tardío. Estos 7 puntos de Massa, una persona que compartió casi 6 años de gobierno kirchnerista, en gestiones importantísimas de gobierno, llegó a ser jefe de gabinete, y que fue en su gestión, aunque no la impulsó él, aunque la impulsó Budó, la restatización de las AFJP, que vuelva a hablar del endeudamiento, del mercado de capitales, de una jubilación privada complementaria a la pública, de la seguridad jurídica. Me preocupa el discurso porque automáticamente uno dice, bueno, volvemos a los 90. Yo creo que a partir de este piso se puede trabajar y lo más importante es, el país va a crecer al 5% este año. En algún momento eso va a rebotar. Gustavo López, un segundito que se incorpora ahora también el Chino Navarro, legislador provincial por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bueno, hablando de qué pasó con las PASO, y te quería preguntar a Eduardo Yossami, en relación al discurso de Cristina hoy en Tecnópolis, ¿no? En este momento donde dice, yo no quiero hablar con los suplentes, quiero hablar con los titulares, y hace una mención, ¿no?, a la UIA, a la Asociación de Bancos. ¿Qué te pareció el discurso hoy en Tecnópolis? Bueno, yo lo primero que creo es que hay que hacer una aclaración, porque ya ha aparecido alguno diciendo que la presidenta subestima la importancia de la representación democrática. Me parece que eso no es lo que dijo la presidenta. La presidenta lo que está señalando es que en realidad los grandes grupos económicos, los grandes intereses económicos, digamos, están atrás de esta oposición que se presenta como una fuerza nueva, en el caso de Massa, con un programa simpático, tratando de que el debate no se profundice demasiado, ni se encrespen los ánimos, como si todo esto fuera un cambio sin demasiadas consecuencias. Y en realidad lo que se está jugando en esta elección es si profundizamos y seguimos avanzando en el modelo de transformación que la Argentina tiene desde el 2003, o como decía recién Gustavo, ¿sí?, volvemos en el camino de los 90, porque en realidad
la propuesta económica que le hace Massa a los empresarios un día antes del cierre de campaña o los proyectos de ley que ha dado a conocer, uno no diría que, claro, todavía no se privatiza nada, ni hemos vuelto a endeudarnos, pero está claramente en el camino del neoliberalismo que vivimos en los años 90. Navarro, en relación a los resultados del domingo, ¿hay alguna autocrítica en relación a la campaña, cómo se diseñó? Bueno, yo creo que debemos hacer un análisis responsable, profundo. Cuando uno pierde una elección de las características de la elección del domingo, no solamente en Buenos Aires, sino en otras provincias, seguramente hay errores por corregir, por rectificar. Tampoco hay que dramatizar, tampoco hay que correr desesperado para buscar la razón, sino con la tranquilidad necesaria y la responsabilidad que esto implica para que el apresuramiento no nos impida hacer un análisis exhaustivo como corresponde. Pero sí, yo creo que así, a priori le digo una cuestión que a mí me sorprendió. Nosotros no tuvimos la capacidad como para informar adecuadamente qué se votaba. ¿Cómo es eso? Y nosotros caminando en distintos distritos, me pasó en Pilar, me pasó en Tigre, me pasó en San Miguel, en Echeverría, en Lomas de Zamora, en Almirante Brown, con vecinos que hablamos, estaban enterados de qué se votaba, y otros no estaban enterados ni de que Massa y un grupo de intendentes habían partido del Frente para la Victoria y enfrentaban a la presidenta. Tampoco iban conociendo a Martín Insaurralde como candidato. Y no había un gran entusiasmo para votar. Era como que muchos vecinos intuían que era una elección, que había que afrontarla, es una resolución importante, la paso porque habilita para la elección definitiva, pero como que saben que la elección definitiva es en octubre. Y con esto no estoy minimizando ni el triunfo de Massa, que hay que valorarlo, pero tampoco ensalzarlo como si hubiese nacido una mayoría, cuando de 100 bonaerenses, 35 votaron a Massa, primer minoría, de 100 bonaerenses, 30 votaron al Frente para la Victoria. De esos 35, muchos se identifican con la presidenta, con las políticas de este gobierno. Con lo cual creo que si bien la militancia llevó adelante una tarea encomiable, elogiable, muchos de quienes somos dirigentes, funcionarios, tenemos responsabilidad institucional, legislativa o ejecutiva, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y a veces los despachos, las alfombras nos van aflojando, nos van burocratizando, y también muchos compañeros creen que la política se hace para adentro, en debates, en análisis, y la política se hace para adentro, pero sobre todo para afuera, con el vecino, escuchando, aprendiendo. Por eso tenemos una buena oportunidad para escuchar qué quiso decir la sociedad, corregir lo que haya que corregir, reitero, sin urgencias, sin desesperarnos, pero entender que en algo hemos fallado y corregir para octubre. Es una elección que se puede revertir en la medida que tomemos lo mejor de lo que hemos hecho en los 10 años, no solamente lo que hicimos, sino la práctica política, la organización con los sectores populares y lo que vamos a hacer, porque cuando hablamos de lo que falta, porque estamos convencidos que aún falta mucho para construir una Argentina justa. A mí me da la impresión con respecto a Massa que fue un diseño de campaña, digamos, con un marketing bastante interesante, porque yo que soy periodista, leo los diarios, me entero que Miguel Ángel Toma, por ejemplo, apoyaba a Massa el día de la elección. Digo, eso es una decisión de ocultar a Toma, de ocultar a Juan José Álvarez, de ocultar a Cariglino, que le pega a los periodistas ahí en Malvinas Argentinas. Digo, hay alguien que está diciendo, va Massa. Eso es un diseño de campaña. De este lado, ¿qué se puede decir sobre el diseño de campaña de Insaurralde? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles los desaciertos en relación a cómo se comunicaba la candidatura? ¿Puedo? Sí, Eduardo. A mí me parece, sin haber participado, yo no milito en la provincia de Buenos Aires, así que no lo estoy mirando desde afuera. Me parece que tal vez en el intento de hacer una campaña no excesivamente confrontativa, se perdió un poco la oportunidad de enfatizar esto que antes señalábamos, en el sentido de qué era lo que se estaba jugando en esta elección, ¿no? Que no enfrentábamos simplemente a un candidato que tenía algunas diferencias, sino que este candidato era la cara del proyecto neoliberal que busca restablecerse. En ese sentido, creo que fue una campaña amable, donde se enfatizó mucho la figura de Insaurralde. Eso seguramente, bueno, no digo que no haya tenido también un aspecto positivo, pero me parece que de acá al 27 de octubre, me animo a decir, hay que agregarle a eso una
dimensión que tal vez faltó, es un énfasis más claro de qué es lo que se está jugando aquí, sobre todo ahora que, como recién vos decías, va apareciendo mucho más claramente qué es lo que está atrás de Massa, ¿no? Bueno, una reunión con empresarios, digamos, un poquitos días antes de la elección, pero sobre todo en estos días, digamos, en estas horas, aparece una serie de Alberto Fernández, una serie de personajes que quizás están más vinculados a otro tipo de políticas que la que les pone como novedad, digo, pero esto es una impresión personal. Los quiero correr a otro tema también, si el tema económico influyó de alguna manera, y en ese caso, ¿qué parte del tema económico pudo haber influido? A ver, yo vengo de una reunión y estaba señalando que a lo mejor nosotros no supimos explotar adecuadamente algunos temas. Se han tomado medidas coyunturales que terminaron siendo acertadas. Se podrían haber tomado otras y también con el mismo efecto de acierto. ¿Por qué digo esto? La Argentina el año pasado tenía que pagar más de 3.000 millones de dólares de los bonos que eran el corralito, ¿sí? Uno lo podía pagar volviendo a endeudarse, la relación con la deuda realmente está en el mejor nivel de la historia argentina, o por lo menos de los últimos 50 años, PBI, deuda externa y sobre todo deuda pública, o se optó por restringir importaciones y la balanza comercial, o con esa balanza comercial pagar. Algunos sectores de los de mayor consumo se pudieron haber sentido afectados porque algunos productos que no son de primera necesidad, sino algunas marcas de electrodomésticos estaban y otras no estaban, etcétera, etcétera. Pero uno dice, bueno, uno toma una medida de política económica para evitar que la crisis, que decían los ortodoxos, hay que devaluar un 40%, un 50%, nosotros sabemos que eso siempre lo pagan los que menos tienen. Finalizado el ciclo, finalizada la coyuntura de la crisis europea, uno dice, la Argentina este año va a crecer el 5% y en octubre para la elección vamos a tener un interanual que va a superar el 7%. Ya se ve en la desocupación, volvió al 7.2 del 7.9 y yo pronostico que a fin de año, esto recién se va a conocer, febrero o marzo, vamos a estar por debajo del histórico que consiguió el kirchnerismo, que fue el 6.9. Entonces uno dice, estructuralmente estamos bien. Ahora, coyunturalmente tuvimos que tomar algunas medidas que un sector alimentado por los órganos de los grandes grupos económicos hizo que ese voto que fluctúa, que en el 2009 nos fue esquivo, que en el 2011 nos acompañó masivamente, ahora nos dejara de acompañar. Ahora, fíjate vos, cuando la desocupación subió, no en términos reales, sino en términos relativos, porque no pudimos absorber del 6.9 al 7.9, fue el único momento en que la gente dice, ah, bueno, ojo, que si no tengo trabajo no puedo comprar algunas cosas. Como esto se superó rápidamente, me parece que, bueno, nosotros no usamos ninguna otra herramienta y yo creo que, bueno, hay que salir a explicar nuevamente, digo, lo que dice el chino, lo que dice Josami, hay que volver al boca a boca, a la militancia, a explicar, a comunicar, porque me parece que si hay algo que no hemos perdido es el norte. Digo, yo creo que esto es lo valioso de este periodo político. Navarro, tema económico, ¿algún tipo de influencia, digo, más allá de lo macro? El tema más político que económico. Más político que económico. Creo que tuvimos una falencia en la región. Acabo de leer hoy, que nos ponen siempre como ejemplo los países hermanos, Colombia decreció 1 punto la actividad industrial. Nosotros estamos creciendo en consumo, actividad industrial, construcción, consumo en los distintos niveles sociales. Sin embargo, hay toda una ofensiva de los medios masivos de comunicación donde a usted le preguntan ¿qué opina de la economía argentina? Va a empeorar. Y de su economía personal va a mejorar. Esa contradicción habla de la tensión que soporta nuestra sociedad. Pero creo que el problema es más político. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años, cuando este gobierno, luego de resolver lo más grave post-2001, que fue de 2003 al 2007, estableció nuevamente la normalidad institucional, un país que empezaba a funcionar, crecer, etcétera, comienza a afectar intereses de sectores de poder. Fue primero el tema del campo, la 125, y luego hubo toda una ofensiva que era, Carta Abierta lo dijo con una frase que les molestó mucho, que fue destituyente. Ellos tienen una actitud destituyente. Iban por el gobierno de la presidenta. Lo dijo
Biolcati en el programa de Grondona, digamos, esto no es una fantasía. Y esto continuó. Hubo un paréntesis a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, un crecimiento de la imagen de la presidenta, un crecimiento económico que acompañó, entonces hubo como un reacomodamiento y salvo la cuestión de la ley de medios, como que los demás grupos económicos se habían corrido. Pero ahora hay una ofensiva que se inició en agosto del 2011, que era la devaluación. ¿Cuál es el problema? Si hoy, ahora lo dice claramente Roca, lo dice Ratazzi, lo dice la gente de Renault. ¿Por qué un obrero argentino gana tanto o gana el triple que un obrero brasilero? Y eso hace que nuestra economía no sea competitiva. Esa ofensiva que se genera sobre nuestro gobierno para reconstruir una Argentina rica que sea usufructada por pocos, también empieza a canalizarse en el seno del movimiento nacional, particularmente de un peronismo que está en crisis en cuanto que aún no tenemos un partido homogéneo, no tenemos un partido que debate política, funciona en términos formales, pero hay peronistas en todas las listas, como pasa con el radicalismo, con el socialismo, con la izquierda, pero digo el peronismo particularmente, y eso es lo que se está discutiendo. ¿Quién va a ser el que conduzca en el 2015? Por supuesto, los grupos económicos apostando a que no sea ni Cristina, ni quien este proyecto político pueda construir como nuevo líder, sea un hombre o una mujer, porque saben que nosotros queremos seguir avanzando. Avanzar es ir sobre privilegios, sobre riqueza, sobre poder, para construir una sociedad equitativa. Los otros candidatos pueden ser del FAP, pueden ser del radicalismo o pueden ser del Frente Renovador, repiten lo que ellos quieren, porque yo no quiero ni siquiera que Massa le haya dicho a los empresarios cuál es su proyecto económico. Yo creo que los empresarios dijeron a Massa lo que había que decir para contentar a todos esos grupos, por eso se habla de endeudamiento, volver a esa FJP, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en Argentina es devolverle los privilegios y no afectárselo a los grupos económicos. No era seguridad jurídica ni del jubilado, ni del trabajador informal, ni de los que menos tienen. Entonces esa puja política hace que algunos confundan su ambición personal con un proyecto colectivo, que confundan la elección, quién la gana en términos de una democracia formal, con realmente quién conduce en función de reconstruir una Argentina de cara a un mundo en crisis. Y eso me parece que en el peronismo se ha agudizado, y como estamos todavía muy cruzados por el liberalismo de los 90, en mucho sale el proyecto individual. Usted le preguntan, bueno, proyecto, etcétera, etcétera, pero termina diciendo, bueno, pero usted quiere ser presidente. Ah, usted quiere ser gobernador. Ah, usted quiere ser intendente. El tema es qué quiere ser cada uno y ninguno piensa en términos de los 40 millones de argentinos. Por eso hoy la presidenta cuando dice, yo soy, reitera una vez más, la presidenta de 40 millones de argentinos porque tiene un proyecto colectivo, gobierna para todos, con la aclaración de que el Estado no es neutral. El Estado siempre juega en situaciones de tensión o de disputa en favor de los sectores populares. A ver, hay una novedad de hoy, que la Corte ha llamado a una audiencia por el tema de ley de medios, poniendo en paridad al gobierno, ¿sí?, y al Grupo Clarín Sociedad Anónima, en esta audiencia que sería, no sé si conciliatorio, al menos expositiva, digamos, ¿no?, de argumentos. Primero me llama la atención el día, 28 de agosto, porque es el cumpleaños de Clarín. Clarín nació el 28 de agosto de 1945, un día martes, lo fundó Roberto Noble, y casualmente la Corte convoca para ese día. ¿Quiere decir algo eso o es simplemente una fantasía, una paranoia mía? Mira, yo espero que no. Yo puedo analizarlo. Desde el punto de vista formal, la Corte ya ha llamado a audiencias que no son de conciliación, son de exposición, e invita a las partes y a los que se llama los amigos del tribunal, los amigos de la Corte, amicus curiae. Sí. Esto es, gente de la sociedad civil que ha presentado escritos y quiere exponer antes que se decida. Es una formalidad, pero esa formalidad, que está bien, procesalmente está bien, y pone un punto final a, bueno, después de esto viene la sentencia, hay que mirarla en un contexto. La justicia, por acción o por omisión, fue cómplice o estuvo al lado de la estrategia de Clarín. La estrategia de Clarín fue dilatar esto lo más posible porque saben que la ley es constitucional y que entonces estaba jugando o especulaba con el desgaste o la caída del gobierno en el año 2011. El juez Carbone, de primera instancia, durante 3 años de manera activa, planchó un expediente. Y después la Cámara Federal, Civil y Comercial Sala 1, hizo lo mismo. Y la Corte, que dijo todo lo contrario, en el 2010 dijo que había que fijar un plazo, en el 2012 fijó el famoso 7D, por omisión
nos lleva 4 años. En ningún país serio del mundo una inconstitucionalidad se discute 4 años. Los países que tienen tribunal constitucional tienen 30 días para resolverlo. Imagínate vos que en Estados Unidos se sanciona una ley y durante 4 años no se sabe si se aplica o no se aplica. Si la Corte falla desde el punto de vista jurídico, yo no tengo la menor duda que tiene que declarar la constitucionalidad de la ley, porque no hay ningún argumento para decir lo contrario. Si lo hace desde el punto de vista político, no hay análisis posible. Yo sigo creyendo en la ética de la justicia, pero será la Corte, que hasta ahora acompañó los cambios profundos de esta sociedad, salvo la autorregulación de la justicia, pero por primera vez tiene que resolver un conflicto con intereses económicos locales. Hasta ahora lo planchó. Bueno, ojalá que resuelva desde lo jurídico y que sea la constitucionalidad de la ley. Me pregunto también por qué no convocó una audiencia por el tema de los consejeros, ¿no? Digo, la votación popular de los consejeros que estaba propuesta en el paquete de leyes democratizadoras, para eso no. Y en relación, tengo un minutito para cada uno, quisiera hablar obviamente del tema de Clarín, pero yo tengo una pregunta sobre si no convendría que esa audiencia fuera televisada y que toda la sociedad pudiese ver, digamos, cómo exponen argumentos unos y otros y también, digamos, poner la luz, ¿sí?, sobre una cuestión tan trascendente. No sé qué opinan al respecto ustedes. Bueno, yo creo que obviamente convendría. Todo lo que implique mayor publicidad de la Administración de Justicia es bueno y mucho más en este caso. Pero además creo que hay una definición de la opinión pública en relación con este asunto. Por supuesto, puede haber más información y bienvenida, pero me parece que yo no quiero especular sobre qué puede resolver la Corte. Creo que todos estamos preocupados a partir de las versiones y sobre todo a partir de la demora, ¿no?, que implica ya de hecho casi un pronunciamiento. Es decir, hace 4 años que la justicia ha dicho que la ley de medios no se aplica. Claro. Por supuesto que esto se puede corregir en cuanto salga una sentencia declarando la constitucionalidad. Pero me parece que la Corte tiene que tener en cuenta que yo creo que el debate en la opinión pública, Clarín lo ha perdido. Es decir, me parece que no solo la ley surgió con mucho consenso, también fue votada incluso por sectores que no pertenecían al oficialismo, sino que creo que en estos años cada vez resulta más injustificada la dilación. Navarro, 30 segundos tengo. Yo estoy seguro que el grupo Clarín le va a interesar transmitirlo. Yo están siempre interesado en acercar la verdad a la sociedad y una mirada independiente, objetiva. Me imagino ya la Nata con todo su equipo transmitiendo en directo para que todos podamos ver que se debate en la Corte. No me cabe duda. Podemos usar la táctica de ellos. Queremos saber, queremos saber, queremos saber. La muy Corte no dice Queremos que no, preguntar. pero queremos preguntar. Bueno, vamos a esperar entonces al cumpleaños de Clarín a ver qué pasa en esa audiencia convocada por la Corte. Nos vamos ahora a un corte. Cuando volvemos tenemos a Roy Cortina, candidato a diputado por UNEN, y a Juan Pedro Tunesi, candidato a diputado por el Frente Cívico y Social. ¿Qué pasó en las PASO? Es la pregunta de la noche. Ya volvemos. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco reflexión. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco. Segundo bloque de 1000 voces. ¿Qué pasó en las PASO? Es la pregunta de la noche. Lo tengo aquí a Roy Cortina, candidato a senador suplente por UNEN. Hablo claro ahora porque él es diputado, no es candidato a diputado. Y Juan Pedro Tunesi, candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social, provincia de Buenos Aires. Bueno, en general estamos hablando. ¿Qué pasó en las PASO? Ustedes lo pueden ver con cierto optimismo, digamos. La verdad que han hecho buenas elecciones, cada uno en su distrito. Mire, nosotros hemos hecho una elección un poquito por debajo de nuestras expectativas en la provincia, pero bueno, este tercer lugar nos permite soñar con que vamos a crecer. Estamos trabajando ya para ver cuáles son los nichos donde vamos a ir a buscar nuestros votos, nuestro crecimiento. Creo que hay un grupo de votantes que no ha ido a votar. Creo que la participación ha sido del 77-78%. Hay ahí 600-700 personas en la provincia de Buenos Aires que no han votado y que forman parte de los votantes históricos, ¿no?, de los promedios históricos. Creo que hay claramente la cuarta opción se está desgranando y nosotros esperamos tener votos de allí. La cuarta opción es de Narváez. La de Narváez. Creo que hay que ver, nosotros tenemos una opción nacional muy fuerte porque también eso va a influir. Vamos a nacionalizar la campaña porque el radicalismo, las fuerzas afines, los frentes que ha formado el radicalismo en todo el país
han recolectado algo así como 5 millones de votos. Vamos a ser la otra gran fuerza nacional, ¿no? Claro, lo que indicaría que, primero que lo que hemos dicho, que vamos a ser la primera minoría después del oficialismo en el Parlamento Nacional, y que la única fuerza con posibilidades de sustituir al gobierno, de plantear un proyecto alternativo, es esta fuerza. De manera que esa va a ser nuestra fortaleza. Creo que Massa es parte de una disidencia, de una discrepancia del propio gobierno. Massa no puede hablar de determinados temas porque él ha sido claramente miembro de este proyecto político, al que ahora critica en algunos de sus aspectos, no en todos, algunos no parecieron no meterse. Así que, y además no conforma una fuerza nacional. Nosotros creemos que conformamos, hoy pusimos de manifiesto, hay una foto, claramente hemos hecho grandes elecciones y hemos ganado provincias como La Rioja, históricamente, Santa Cruz, ahí donde el kirchnerismo tiene una gran fuerza, Catamarca, Corrientes, Jujuy, una gran elección, en Chaco, en Córdoba una elección aceptable, en Mendoza, bueno, el Frente ganó en Santa Fe, lo de la capital federal, bueno, nos llena con algún optimismo para ir a octubre, ¿no? Roy, en Capital, la experiencia de UNEN, obviamente ganadora Carrió, y la gran pregunta es si esto después sigue, si los votos que consiguieron esta vez, que los ponen prácticamente como vencedores en Capital Federal, si sumamos todo, van a seguir votando a, por ejemplo, Carrió, que en general es un liderazgo que a veces es cuestionado fuertemente, incluso dentro del propio espacio, ¿no? No, primero decir que ha sido una experiencia magnífica porque hemos hecho realmente debutar en serio al sistema de las PASO, ¿no? El gobierno que fue el impulsor de esta ley, el propio macrismo en la ciudad y otras fuerzas políticas en todo el país van a ratificar lo que las cúpulas o las dirigencias de sus partidos eligen internamente, con lo cual hay un desaprovechamiento. La inteligencia de UNEN, donde hay muchos partidos políticos, está Proyecto Sur, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Libres del Sur y otros partidos más, es que, en primer lugar, nos hicimos eco de una demanda que había en un sector importante de la sociedad, que se visualizó mucho en las marchas pacíficas, pero que son marchas de reproche y de protesta al gobierno nacional, en donde el verbo que predominaba, como yo siempre digo, era el de unir, ¿no? Eso después hay que decodificarlo, quizás no es unir a como dé lugar para ganarle a, pero sí tratar de simplificar el tablero político. Es decir, lo que plantea la gente es, si tu partido va en otra provincia con este partido, o si vos alguna vez, no 20 años atrás, 2 años atrás, 4 años atrás, fuiste con este partido, y bueno, y son opositores al gobierno nacional y coinciden en un 70, en un 80, en un 85%, ¿por qué no se busca una afinidad y por qué no se jerarquizan las coincidencias en lugar de las disidencias? Entonces, nosotros elegimos esta herramienta, que es una herramienta institucional, ¿no? Que es ley. Y me parece que esto es lo que ha sorprendido al resto de la dirigencia política. Yo noto un cierto estupor, primero del macrismo en la ciudad, que ha tenido una decepción interna muy importante, han bajado como nunca aquí en la ciudad, y hoy le tocó el turno a Filmus, o no sé si ayer. La verdad que hay una sensación de mucha expectativa. Yo creo que hay veces que un grupo de medios de comunicación instala determinadas cosas que no son reales. Pero hay veces que otro grupo de medios de comunicación instalan cosas que tampoco son reales. En esto se han puesto los dos grupos de medios de comunicación de acuerdo. A ver, parece que el gran problema de UNEN es si sigue o no adelante después de octubre. Yo creo que acá lo fáctico, lo importante es que se generó un hecho político sin antecedentes en la ciudad de Buenos Aires de que existen las PASO. Se ha conformado un frente, han debatido, los debates han sido ásperos, se fue una elección, se fue al búnker del ganador, todos se levantaron la mano, los que perdieron dijeron que iban a continuar, de hecho lo están haciendo. La suma de todos los votos de las 4 listas que conformaron UNEN superan en diputados por 6 puntos al PRO y por 1 punto en la categoría de senadores. Esto es lo importante. Entonces la experiencia es que retienen todo eso. Mirá, vos sabés que la política no es aritmética. A mí me han preguntado varias veces y yo digo que es más algebraica la cosa. Yo creo que va a haber fuga de votos como tiene fuga de votos todo el mundo, pero al mismo tiempo va a haber suma de votos.
y yo creo que va a ser superior la suma por la expectativa que ha generado. En primer lugar, porque hay una realidad, en la Ciudad de Buenos Aires ha sido incontrastable, entre el 75 y el 80% en este momento tiene un rechazo al gobierno nacional, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que esa campaña intrascendente que ha hecho el PRO, vacía de ideas, en donde todo es sonrisas, colores y Juntos Podemos, y no se sabe qué es Juntos Podemos, la gente no lo ve como un compromiso de lucha política, propositiva, dura, contundente, en contra del gobierno nacional. Yo creo que eso lo ven unen, con matices, con diferencias. Entonces yo creo que va a haber esta expectativa que ha despertado UNEN, le va a sumar mucho más de lo que le va a restar. Y por eso estoy seguro que vamos a ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Túnez y provincia de Buenos Aires. Massa finalmente, ¿cómo lo ven? ¿Se baja? ¿Cuál va a ser el juego político de acá a octubre? Bueno, nosotros creemos que se ha puesto en marcha un mecanismo bastante perverso, esto del voto útil, que de alguna manera también está alentado por una visión maniquea de la realidad que el gobierno también pone o conmigo o en contra. Mucha gente ha votado al que le puede ganar. Me parece una campaña pobre decir somos los únicos que le podemos ganar. Este es el voto útil, derrotar a alguien, no importa a quién se vota, no importa si representa mis convicciones, mis valores, mi propia visión, sino si derrota a. Me parece que eso empobrece la democracia, me parece que lo que hay que votar son opciones, alternativas. Y bueno, a mí me parece que bueno, en estas pasos Massa derrota al gobierno. Yo no sé si retiene voto y fideliza voto. Nosotros pensamos que no. Pensamos que Massa no habla de algunos temas urticantes. Pensamos que elige algunos temas para hablar y no se define. Esta idea, de todas las posiciones muy estudiadas, decir siempre lo que conviene decir. Basta, ¿no? Volver a hablar de la puerta giratoria, de los que entran por una puerta y salen por la otra, lo hemos escuchado con Bloomberg, con Rico, con de Narváez, con todos hemos escuchado lo de la puerta giratoria, el aumento de las penas como única respuesta al grave problema de la inseguridad. Hablar de los temas de la corrupción, de eso no se habla, de eso no me meto, de eso no se puede, porque no va a ser cosa que me autoincrimine, porque yo fui parte de este mismo gobierno. Es un tema complejo, entonces nosotros queremos construir una verdadera alternativa. Y lo más importante que le ofrecemos a la sociedad es que este frente, como dice Roy, no es un frente que vino para la ocasión. Por primera vez hemos encontrado un camino coherente, hemos reunificado ideas, proyectos comunes, y este frente va a seguir en el 2015 y así sucesivamente. Roy, una pregunta, y tengo 30 segundos, ya se me termina el bloque, pero está relacionado con el tema de Victoria Donda, o lo que es la expresión política que quedó afuera del reparto, digamos, de lo que sería el listado, la lista oficial. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Irán a la legislatura? ¿Qué dice el acuerdo con ellos? Ellos han suscrito el acuerdo, que es muy claro, tiene un piso del 22% el DONT, se va a discutir el tema de la lista de legisladores, pero el compromiso al que todos suscribieron es que van a continuar después de, sea como sea el resultado de la elección. Es más, el que propuso ese acuerdo en el último debate, me acuerdo que fue Prat Gay, y lo firmaron todos los que estaban debatiendo en ese momento, o sea, las 4 listas. Así que no creo que haya ningún problema. Se va a continuar la campaña, obviamente con más entusiasmo los que son candidatos y con un poquito menos entusiasmo, pero la construcción es muy importante, hay una expectativa de la sociedad y entonces nadie va a querer sacar los pies del plato de ahí porque la verdad que sería un retroceso frente a la sociedad que ha pedido la construcción de este frente. Bien, muchas gracias por estar acá esta noche. No, sí, los a vos. comprometo más adelante en otro programa donde ya hablemos puntualmente de propuestas de cara al 27 Muy de bien, octubre, propuestas en relación a la economía, a la inflación, qué vamos a hacer, de evaluar, no de Con evaluar, todo gusto. con varios candidatos y los podemos tener acá y van exponiendo lo suyo. Gracias por estar Muchas acá. gracias. Vamos ahora al último bloque, ¿sí? De 1000 voces. Lo tenemos ya aquí a Claudio de la Carbonara, es el metro delegado, es también candidato a senador por el FIT, ha hecho una excelente elección y con él también vamos a estar hablando con qué pasó en las PASO. Ya volvemos. Diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estarlo diciendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor
último bloque de Mil Voces. ¿Qué pasó en las PASO? Y bueno, tengo acá a un representante del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Claudio de Le Carbonara, que en realidad a ellos les pasó que superaron finalmente el piso y se van a poder presentar en octubre. Han hecho una excelente elección. Sí, excelente, no solo en el ámbito de la capital y provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, donde se superó en todos los distritos donde nos presentamos, 18 para ser exactos, el piso para lo que para nosotros es una ley proscriptiva, intentando dejar a las fuerzas con menos recursos por fuera de lo que fue, de lo que es la campaña y la pelea por los lugares. Estamos muy contentos, muy entusiasmados por esto, porque aparte se ha delineado la izquierda en todo el país. Yo escuchaba un poco lo que decían tus invitados anteriormente, y todos discuten entre ellos, discuten desde el kirchnerismo hacia la derecha, pero nadie discute con la alternativa, la única alternativa que existe por izquierda, tanto al gobierno como cualquiera de las otras opciones, que es el Frente de Izquierda, con representantes de las luchas principales que hay en el país, ya sea en el terreno sindical, en el terreno de los derechos humanos, de los derechos de género, una lucha que damos cotidianamente, no aparecemos cada 2 o 4 años para las elecciones, no somos candidatos inventados, y realmente la única opción, la única alternativa que tenemos los trabajadores, los sectores populares, es el Frente de Izquierda, justamente no por una figura o por algún liderazgo del tipo iluminado, sino por el programa que levantamos, el programa que defendemos, no solo en las elecciones, sino, como te decía, cotidianamente en nuestros lugares de trabajo, de estudio, de militancia, donde peleamos contra la burocracia sindical, contra las empresas, como en el caso de las privatizadas en el subte, y también contra los diferentes gobiernos que defienden esos intereses de los capitalistas. Mencionaste el subte y hubo un conflicto en la línea B precisamente por el tema de 2 estaciones que no habían sido inauguradas, pero había inconvenientes, digamos, para que después fueran utilizadas. ¿Se resolvió este problema? Se resolvió a medias, porque lo que hay que decir es que fue una inauguración apresurada, totalmente ficticia y con el único interés de hacer algún tipo de campaña electoral. No estaban en condiciones, no están todavía en las condiciones que deberían estar, tanto las estaciones como todo lo que tiene que ver con las cocheras, los talleres y los túneles. Estuvimos 15 días de audiencia en audiencia tratando de solucionar el problema. Algo se avanzó mediante las recorridas que realizamos y lo que se fue detectando, que la empresa finalmente reconoció, pero falta mucho. ¿Qué era? Filtraciones de agua, ¿no? No solo filtraciones, la construcción de todo lo que tiene que ver con la extensión se ha hecho con un método diferente al de las otras estaciones. Con tal de abaratar costos, se construyó con otra clase de materiales, construido por el mismo grupo Rogio, digamos, los dueños de Metrovías, y se ha hecho en un terreno donde hay napas importantes de agua, donde pasa el arroyo Vega. Esto ha hecho que la estructura no tenga la misma fortaleza que debería tener o que tiene el resto de los túneles. Lugares anegados, riesgo eléctrico, tenemos peligro de derrumbe en algunos lugares, o sea, no está garantizada la integridad ni de los trabajadores ni de los usuarios. Fuera del aire estábamos hablando sobre el tema de la línea A también, que está para inaugurar la línea, la estación Flores, ¿sí? Que Flores no, y San Pedrito, sí. Flores y San Pedrito, todavía no se hizo, pero hace como 1 año y pico que están ya terminadas al menos. Sí, en el mismo caso de la B, hace muchos años que ya estaban en condiciones de poder inaugurarse. Obviamente nosotros creemos que tiene que ver con una especulación electoral, como se vio en la línea B. Ahora, dentro de unos días, seguramente se van a estar tratando de inaugurar también las estaciones de la línea A de cara a la campaña hacia octubre, pero en realidad no se podrían hacer estas inauguraciones si uno realmente estuviera pensando en el interés de los usuarios y de los trabajadores. Nosotros a partir de mañana vamos a intentar brindar el servicio hasta Rosas, pero no contamos con los trenes suficientes, no contamos con el personal, no se han tomado los tiempos para saber cuál es la frecuencia que debería tener para poder transportar a los 50 o 60.000 usuarios que se agregan con estas extensiones. O sea que mañana el usuario de la línea B tiene que saber que va a viajar peor que de costumbre, y no es responsabilidad de los trabajadores, sino que ha sido una responsabilidad de la empresa y desbase del gobierno de la ciudad, que no ha hecho ninguna de las mediciones ni ha previsto esta nueva demanda que va a tener la línea. O sea, queremos dejar esto en claro porque después de todos lados se intenta culpar a los trabajadores de una crisis terminal que se ve en el transporte público en general. En este caso el subte es un medio de transporte vital para la ciudad,
en el cual no se ha hecho la inversión que se debería hacer, el que está abandonado. O sea, estamos, como lo decimos nosotros hace muchos años, no ahora, en una bomba de tiempo viajando. Y esto, insisto, es responsabilidad principalmente de la empresa Metrovías, pero también responsabilidad de los gobiernos, antes el nacional y ahora el de la ciudad, que siguen sosteniendo al frente de la concesión una empresa que ya demostró que no está más que para garantizar sus propios negocios. ¿Cuál era el cálculo de la tarifa que había hecho el gobierno de la ciudad? ¿A cuánto la quería llevar? En un momento plantearon alrededor de 6 pesos, entre 5,50 y 6 pesos. Obviamente también esto denota el desconocimiento que hay con respecto al transporte público, al subte más específicamente. En estas negociaciones que nosotros tuvimos en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, con la empresa se notó el desconocimiento, o sea, se hablaban de cosas que no se podían hablar si uno conoce algo del transporte público y del subte, y por eso se planteaba barbaridades como que se podía dar el mismo servicio o que se podía dar un servicio acorde a la demanda en una línea que va a tener más estaciones, que va a tener más usuarios, pero que va a tener la misma cantidad de trenes o menos. O sea, estamos viendo que hay gente que no conoce del transporte público porque no viaja en el transporte público, que habla de salud, pero que no usa la salud pública, que habla de educación, pero que destruye la educación pública. Y esto es también parte, volviendo a la pregunta inicial, cómo los trabajadores somos los únicos que podemos darle una respuesta a esto. Por eso en cuestión de transporte, una de las propuestas que tengo personalmente y que es de público conocimiento es que para darle una solución a esta crisis del transporte hay que reestatizar el subte, los ferrocarriles, ponerlo bajo administración, bajo control de los trabajadores y de los usuarios, que somos los únicos interesados, porque somos los que viajamos, los que trabajamos y los que después muchas veces pagamos con nuestras vidas estos grandes negociados. Nosotros tenemos en los últimos 2 años 3 compañeros fallecidos por las cuestiones que hemos denunciado de falta de seguridad, y después también se ven los crímenes sociales como el de Once, como el de Castelar, y en el colmo de los colmos se intenta justificar que eso es responsabilidad de los trabajadores. Nosotros no vamos a ser cómplices con estas cuestiones. A ver, volviendo al tema de las pasos, ustedes superaron el piso. ¿Qué esperan de octubre? ¿Qué es lo que quieren intentar en octubre? ¿Cuál sería un resultado que ustedes los deje satisfechos? Y nosotros vamos a intentar mejorar la cantidad de votos. No, ¿Cuántos votos obtuvieron ahora? Alrededor de 1 millón de votos en todo el país, en algunas provincias inclusive ubicándonos como segunda y tercera fuerza. Es el caso de Jujuy, donde se hizo una muy buena elección con un compañero que es recolector de residuos como candidato, en Mendoza como tercera fuerza, con Nicolás del Caño, un compañero joven, en Jujuy, en Neuquén, en Salta. La mayoría de los distritos donde se presentó el FIT, insisto, 18 a nivel nacional, que nos convierte en la segunda fuerza, digamos, a nivel nacional, después del Frente para la Victoria, porque más allá de lo que se escuchó por acá, nosotros nos hemos la segunda fuerza que presentó en más distritos listas en todo el país. Esperamos de acá a octubre con una campaña muy fuerte, muy militante, o sea, la hemos hecho a pulmón, todos los militantes, con nuestras familias, con nuestros amigos, con los vecinos, los compañeros de trabajo, seguir insistiendo con que el único y la verdadera alternativa que tenemos los trabajadores, los que luchamos cotidianamente para cambiar estas cuestiones que nos afectan, para cambiar este sistema, en definitiva, que es un sistema que está basado en la desigualdad, el único voto útil es al Frente de Izquierda, pero no solo para conquistar una o 2 bancas o 3 o las que se puedan conquistar, sino para poner esas bancas al servicio de la movilización de los sectores populares, de los trabajadores, en las calles, que es donde realmente nosotros vemos que se pueden cambiar las cosas realmente de raíz y terminar con este sistema que para nosotros es el origen de todas las desigualdades y de todos los problemas. A ver, y esto ya es una reflexión alrededor de, suponemos, digamos, se lo tengo que decir así, que el Frente de Izquierda va a hacer una buena elección, de hecho la hizo en estas PASO, en lo que es una encuesta en tiempo real, ¿no? Ahora, el escenario político en general, ¿no? Gobierna el Frente para la Victoria o eventualmente podría gobernar en la ciudad Macri, o a nivel provincial ahora irrumpe Massa. ¿Con cuál de todos esos candidatos los trabajadores, según su criterio, estarían peor o estarían mejor? Yo creo que más allá de las diferencias de figuras y de discursos, los trabajadores entendemos que ninguno de ellos nos representa, que de una u otra manera están
gobernando a favor de los intereses de los capitalistas, sino de los intereses populares. O sea, hay muchos discursos, todos se llaman de una u otra manera nacionales y populares, o que representan los intereses de los desposeídos, etcétera, pero ninguno realmente tiene este objetivo. Se puede ver no en las palabras, sino en los hechos. Nosotros lo que representamos es justamente los hechos de aquellos que cotidianamente peleamos, por ejemplo, contra el impuesto al salario, los que peleamos en la ciudad contra esta cuestión del transporte regalado a las empresas, los que peleamos contra la tercerización, contra la precarización laboral, o sea, donde nos dicen que hay una década ganada, nosotros vemos que en realidad hay una década ganada, pero para los capitalistas, no para los trabajadores, sino hay que preguntarse por qué casi el 40% todavía de la clase obrera en Argentina está precarizada, tercerizada, con sueldos por debajo de la canasta familiar, por qué todavía sigue habiendo crisis de vivienda cuando hay un boom inmobiliario enorme, pero puesto al servicio de las ganancias de las empresas de la vivienda. O sea, todas estas cuestiones hacen que la única alternativa real que tengan y que tenemos los trabajadores sea el frente de izquierda. Más allá de los discursos, los hechos demuestran lo que nosotros decimos. Claudio, bueno, que tengan éxitos en octubre, gracias por estar acá. Y este fue el último bloque de Mil Voces, nos volvemos a reencontrar el miércoles próximo aquí por CN23. Chao, hasta entonces, que no se corte.